Este es el tercer año consecutivo en el que el Grupo de Espeleosocorro Valenciano organiza un simulacro en cavidad, contando con la participación de todos los grupos profesionales de rescate de la Comunitat Valenciana. Es el momento de valorar realmente el esfuerzo y la capacidad que tenemos ante un rescate en una de las cavidades más compleja y profunda de nuestra geografía. Se trata de la Sima Pilar, situada en Barx, una de las poblaciones con más tradición espeleológica de Valencia, donde siempre encontramos a sus habitantes y ayuntamiento con total predisposición hacia nuestro colectivo. Los participantes convocados de toda la geografía de la Comunitat Valenciana comienzan a llegar y a registrarse en el puesto de control. Son las 8:15. Comienza el simulacro con una reunión donde se informa a los socorristas del organigrama del rescate, características del accidente, los medios disponibles y la configuración de los diferentes grupos de evacuación. Una vez realizada la distribución, cada grupo de evacuación se organiza, teniendo en cuenta su hora prevista de entrada a cavidad. Esto es un R10, ¿vale? Supongo que será un P30, pero... ¿Es de 13 también? ¿Con diámetro de 8? El primer equipo de evacuación, según la hora prevista, sale en vehículos desde la población hacia el puesto de mando, situado en la pista forestal próxima a la cavidad. Al mismo tiempo, el helicóptero llega al polideportivo de la población para recoger al equipo de comunicaciones. En un segundo vuelo, el helicóptero transportará a los enfermeros que serán junto al equipo de comunicaciones los primeros en entrar en la cavidad para hacer la valoración del herido y transmitirlo al puesto de mando avanzado.
Pues sí, ponte por ahí. Y ahora el Tedra, lo mismo, lo dejamos aquí. Previo a entrar en la cavidad, el equipo de comunicaciones se encarga de realizar el montaje del puesto de mando avanzado y las comunicaciones con el interior, instalando el genófono mediante cable y el sistema Tedra mediante ondas de baja frecuencia. Que me decían que lo dejasen en el primer PMA, no en el avanzado. Lo tienen allí. Déjame que lo traiga. Voy bajando, ¿vale? Vale, vamos detrás. Cuando esté libre ahí, seguimos. Vale, pues nada, buen viaje. Igualmente. Que vaya bien. Chao. Desde el puesto de mando avanzado se comunica la llegada del primer equipo de evacuación. Durante el simulacro, cualquier movimiento por parte de los socorristas se comunica y registra entre los diferentes puestos de control. Según la hora prevista, cada equipo de evacuación se dirige desde la población al puesto de mando. Allí se encuentra el nido de material necesario para realizar las instalaciones de evacuación. Es lo que yo tengo de controlar. Los taladros, la batería, las rocas y los freguatis. A veces más de la que... Supuestamente como comunicaciones y cotejamos nosotros con los datos que tengamos en papel también. Minería, que he dicho que es Romero Díaz, cambiado. ¿Les ha gustado? Una vez en el puesto de mando, cada equipo recoge el material que precisa para la instalación de su zona. ¿Cómo lo organizamos para este material? Es un corpal. Ponemos placa, una placa que me ha dicho la cadena. Esto es fijo, mira, ¿esto qué es? Una especie de rodillo, como para pasar la cuerda por encima y que no rozara. Margen para entrar, equipo 1 y equipo 2. Espere. Equipo Gera, equipo de mando. Le informo que la cuerda guía del helicóptero todavía se encuentra en la cavidad. Cambio. Cada equipo va entrando el material designado a cada uno de ellos. Por prevención, el equipo número 2 es el encargado de incorporar a su material un botiquín que se situará a modo preventivo en la zona media de la cavidad. Vamos al puesto de mando. Gracias, Jero. Adiós, hasta luego. ¿Me recibes? ¿Me recibes? Según pasa el tiempo, van llegando los diferentes equipos de evacuación a la boca de la cavidad. El aparatito.
Eva, ¿me recibes? ¿Cambio? Está claro que si la apaga no podemos comunicar. Correcto, recibido. Con P1. Tedra instalado. Vale, recibido, perfecto. Acostando, pobre, cachao. Correcto, no te importa. Los salarios no te van a hacer rico. Una clase especial, escucha, el equipo de abajo todo el material junto. Y el equipo de arriba, todo el material junto. No, Luis, ese es de abajo, ¿verdad? No, con la roca, por quitar un poco. Lo de aquí está claro. Lo de aquí abajo ya no tengo. Aquí, se trae aquí ya. Con el polifreno, ¿no? Con el polifreno. Vale. Se trae aquí, Vale. ¿vale? Ya la tenemos apoyada. El de abajo 2 y el de arriba 1. Dos largos. Pues Vale, pues entonces un mini es para el de abajo. En estos momentos ya se encuentran todos los equipos de evacuación en la cavidad. A pesar de que todavía tienen que transcurrir muchas horas hasta que el herido llegue a la boca, el equipo 4 ya está planteando la maniobra para la evacuación de la camilla. Con todo este roce lo tenemos que desviar desde aquí, aunque sea para sacarle la cabeza hasta aquí. Con un desviador alargable. Pero posicionados aquí dos. Y aquí otros dos de la Sasa, intercalando allí uno. ¿Tú piensas que la tracción aquella va a ser Pues nueva? nada, estamos en la cima del Pilar a menos 230. Hemos tenido un aviso de un varón rondando los 40 años que se ha caído a menos 235 y tiene un traumatismo craneoencefálico y una contusión de un hombro. Vamos a hacer ahora la valoración, a ver qué tal está. Y en principio está consciente y orientado, que eso nos deja más tranquilos, pero vamos a hacer la valoración más en profundidad. Menos 135, final de la cavidad. El herido ya se encuentra estabilizado y encamillado. Empieza la evacuación hacia el exterior. ¡Tracción! 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 ¡Stop! Muy bien. Perfecto. Nada, tú puedes subir para arriba, si molestas allá la camilla. El equipo 1 inicia la evacuación en un pozo de 5 metros, donde la mayor dificultad radica en su estrecha salida, por lo que deben de realizarse los movimientos lentos y precisos. Ahí creo que te tendrás que salir fuera. Una tracción ahí, pero suave y corta, pídele. Tracción, despacio. Despacito, despacito.
Vale, no, que traccionen ellos, tú desvía hacia arriba. Ellos son los que tienen que traccionar. Vale, stop. Stop. ¿Pide la extracción? Vale, tracción despacio, ¿eh? Entonces me voy a meter debajo y le voy a tirar la espalda. Julio, atento por si se va, que no te haga palanca. Stop. Vale, stop. ¿Recuperamos un poco? Vale, tracción. Cuidado. ¿Un poco más? Espera. Tú, Sergio, aquí a este lado. Que tracción uno solo. Vale, ¿y tú, Pocket? Ahora... Atentos ahí, que se nos va. Vale. Que apoyen los pies, vale, apoya los pies. Vale, ahí está. Vale, tracción suave. Vale. Salvada la primera dificultad, se encuentran con 2 pozos consecutivos de 8 y 19 metros, bastante cómodos por sus dimensiones. Los socorristas tendrán que emplearse a fondo traccionando debido a los desviadores y peso del herido. Tracción suave. Mándale el desviador. ¿Eh? Mándale el desviador abajo, porque no lo va a poder subir. Vale, está la por ahí. ¡Stop! Está la por ahí. Ahora a lo mejor interesa que te pases tú a ese lado. Tracción suave. No destaca. Tracción. No desembragues más, así le ayudas a que se separe un poco de la pared. A no ser que te lleve mucho. Sí, ahora ellos pueden abrir todo, como sea. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Stop. Vale, allá, vale. Stop allá. Vale, pues... El resto del equipo ya para arriba. ¿Te doy cuerda? No, porque ahora ya lo sacamos así y hay que bajarlo para abajo. Se puede dejar ahí. Vale, toma. Libre, ¿eh? Jugado libre. Un freno en esta. Se queda que está ahí. Sí, pero eso lo hace cascar. Mientras en la cavidad la camilla sigue progresando, en el exterior todo el operativo logístico tiene que refugiarse de un cambio brusco en el tiempo debido a una intensa tormenta. Después de la tormenta. ¿Quieres? Espera un momento. La camilla se encuentra en el equipo de evacuación 2. Deberá superar 2 pozos de 20 y 13 metros, complicados y con salidas de cabeceras estrechas. La enfermera vuelve a realizar una valoración al herido
en una de las pocas zonas donde se puede ubicar la camilla horizontalmente. ¡La acción! ¡Stop! Espera, que está girando. Ahora gira para meter. Cuidado la Tomás. Vale, ahí dale la vuelta en cuanto puedas. A lo largo de los dos pozos nos encontramos con diferentes estrecheces verticales que dificultan la progresión de la camilla. Vale. Vale, stop ahí. Daros los que estáis tirando piedras. Subirla ya, directa. Un poquitín más. Suelta el desviador. Ahora ya. Suelta el desviador del todo. Vale. Es que date cuenta que... En el puesto de mando y ante las noticias que se reciben desde la cavidad, se preparan para una larga noche. La camilla se transfiere del equipo 2 al equipo 3. En estos momentos se encuentra a una profundidad de menos 140 metros. Mientras el herido se encuentra ya en manos del equipo 4, en la cabecera se ultiman los preparativos para su evacuación final. Preparado para darnos cuerda, ¿eh? No te cambies el stock. Algo más rápido. Ya no me hace falta tu cuerda, quiero decirte. Lo tengo aplastado, pero no, ahí ya no me hace daño. Vamos un poquito para arriba, David. Ya no te necesito, para que me entiendas. 1, 2, 3. Ahora. La giramos para allá. Cuando la camilla sale al exterior, son las 2:30 de la madrugada. Han transcurrido 13 horas desde el momento en que entró el primer socorrista en la cavidad. Me ha molestado más llevar el equipo debajo por no quitarme el arnés del pecho. Tú a la izquierda y abrir a la derecha. Los giramos los pies y tú abajo, ya está. Venga, vamos, venga. Gira los pies. Gira los pies. Ya se puede soltar el freno este. Bueno, pero ahora no molesta. Venga, vamos a seguir girando los pies. Seguimos, Adrián. Ya No da la cuerda. Bueno, stop. Vais a tirar. Espera, un momento. No, tengo que soltar. Aquí quitamos la cuerda. Vale, ya está. ¿Dónde va? ¿No paró? Ahí mismo, ¿no? Estamos apuntando quién sale de allí, lo apuntamos y lo tenemos hasta aquí. No le ponemos... A lo lejos empiezan a verse las luces de los primeros socorristas que descienden hacia el puesto de mando. En la cavidad todavía queda un largo trabajo de desinstalación que durará varias horas. Son las 3:30 de la madrugada y los primeros socorristas llegan al puesto de mando. A partir de este momento seguirán llegando escalonadamente.
A pesar de las horas transcurridas y el esfuerzo realizado, no decae el buen humor entre los socorristas. Por lo que me han hablado es flecha. ¡Hey! Buenas. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Conmigo mínimo son para que quepan en otro coche que haya subido. Porfa, que no le va a el... Muy buenas. El grueso de los participantes ya está cenando en el bar Nuria de la población y todavía quedan por llegar los últimos socorristas. Es que lo que queda para yo creo que no tenemos tanto de cliente, no para la intensidad. Se trata de que ha fallado la investigación, por andar y que está que pasa. Sobre todo, como hablar. Mira, con esto, si estamos aquí, oye, ¿qué pasa? Después de haber dormido escasamente un par de horas, se concluye este simulacro con la puesta en común de todos los grupos que han participado, evaluando los pormenores de su desarrollo. Now listen what I say, oh. When will I know that I really can go to the well one small time to decide on? When it's killing me, when will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say. Desde la vocalía del Grupo de Espeleosocorro de la Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana, queremos agradecer la colaboración y participación a todas las instituciones, estamentos y personas que han hecho posible ejecutar uno de los más duros casos posibles de rescate espeleológico en nuestra Comunidad Valenciana. Sin todos ellos, esto no hubiera sido posible. To a man for a friend, all the chance